parciales o fracciones simples o como lo quieran llamar, recuerden que pues hay una serie de pasos que toca hacer, ¿no? El paso cero sería el paso cero pues es dividir hasta que el de arriba sea de grado menor que el de abajo. ¿Vale? El paso uno es factorizar el de abajo, es decir, al denominador, ¿no? Solo que yo prefiero decirle el de abajo. Y el paso ya de fracciones parciales, pues es escribirlo en fracciones. ¿Listo? Entonces, escribirlo en fracciones. Y obviamente eso de escribirlo en fracciones, pues tiene primero escribirlo pues con unos coeficientes desconocidos y luego pues buscar cuáles son esos coeficientes. Y ya el último paso pues sería integrar, pues, sabiendo cómo se integra cada uno de esos pasos. Pero si nos damos cuenta en el ejercicio 17, primero comprobar que el de arriba sea de grado menor que el de abajo. ¿El de abajo de qué grado es? ¿El de abajo de qué grado es? Listo, y el de arriba pues es de grado 2. Entonces ya el primer paso, el paso cero no hay que hacerlo porque el de arriba ya es más pequeño que el de abajo. Ahora el siguiente paso es factorizar el de abajo, pero pues esto ya está factorizado. Si no lo hubieran dado factorizado, pues habría que gastar el tiempo factorizándolo. En este caso pues hubiera sido sencillo, porque nótese que como aquí hay una y solita, esa y se hubiera podido sacar con factor común, suponiendo que esto no hubiera estado factorizado, y lo demás hubiera sido una cuadrática. Ustedes ya lo pueden factorizar, no sé de qué forma, si ustedes prefieren aplicar fórmula o dos números que sumados den tanto y multiplicados tanto, bueno, como puedan lo factorizan. La cuestión es que aquí ya está factorizado y no hay que hacerlo. Entonces digamos que de una nos saltamos a la parte de dibujar eh, las fracciones parciales, de decir quiénes deben ser las fracciones parciales. Pero bueno, en este caso pues no es difícil. Recordemos primero que todo, por cada factor diferente que salga, van a salir ciertas fracciones. Como esto es de grado 3, efectivamente tienen que salir 3 incógnitas. No importa cómo se partan, si esto es de grado n, deben salir n incógnitas. Y en este caso pues se parte muy fácil, como son lineales, todas de grado. Bueno, cuando digo lineales, pues es que la y sale a la 1, y de multiplicidad 1 es porque aquí pues la potencia que aparece después del paréntesis es 1. Ojo, esta y de acá se entiende como y menos 0 a la 1, entonces es una lineal de multiplicidad 1. Entonces simplemente sale y más 2, y menos 3, y como estas son lineales, entonces arriba salen simples constantes, entonces A, B, C, y efectivamente tenemos pues nuestras tres incógnitas A, B, C. Luego entonces para determinar cuáles son esas incógnitas, multiplicamos a ambos lados por el denominador. En otras palabras, pues el numerador lo igualamos con lo que queda al multiplicar aquí ¿no? Sí. Pero nótese que cuando usted pase a multiplicar la y se cancela y queda A por y más 2, y menos 3, B por y, bueno, ahí sobra ese paréntesis, pero no importa, y menos 3, y C por y más 2.
Entonces, ese siempre es el primer paso, escribir las fracciones parciales que supuestamente, bueno, pues que nos deben de quedar, y luego multiplicar por el denominador para que nos quede un polinomio igualado a otro polinomio. Y aquí sí es donde dijimos que pueden haber diferentes caminos. Digamos que el clásico, el que siempre funciona, es multiplicar todas, pues hacer todos los productos que toque hacer, dejar a un lado las y cuadradas, todo lo que tenga y cuadrada, a otro todo lo que tenga y, a otro todo lo que esté solito, y hacer las tres ecuaciones con tres incógnitas, y se resuelve ese sistema pues con lo que usted sabe de álgebra lineal. Pero dijimos que eso se usa cuando realmente es imposible obtener los coeficientes haciendo reemplazos de la variable, en este caso de y. Si usted reemplazando la y por algún valor descubre cuánto valen A, B o C, al menos uno de ellos, pues ya es buenísimo. En este caso podemos descubrirlos todos. Cuando todos los factores son lineales y aparecen a la 1, se pueden descubrir todas las incógnitas solo haciendo reemplazos. ¿Qué reemplazos se hacen? Se hacen reemplazos de tal manera que cada uno de estos paréntesis desaparezca. Entonces, para hacer desaparecer el y más 2, pues reemplazamos y por menos 2. Entonces, si reemplazamos y por menos 2, nótese que la a desaparece, porque esto da 0, la c desaparece porque esto da 0, y sobrevive solo la b. Aquí queda menos 2 por menos 3, menos 5, y menos 2 da 10, entonces queda que 10 veces b es igual a alguien. No nos vamos a poner a decir quién es, pero nos sale que 10 veces es alguien, pues dividimos por 10 y ya. ¿Quién es este alguien? Pues el número que quede aquí al reemplazar y por menos 2. Ahora quiero hacer desaparecer el 3, entonces reemplazamos y igual a 3, y pues entonces este desaparece y solo sobrevive 3 más 2, 5, por 3, 15 veces c, que pues también va a ser otro alguien, ¿no? Aquí se pone con doble porque no va a ser el mismo, pero de nuevo, esto no es que no lo conozcamos, no es que quede difícil, simplemente reemplazar aquí. Lo que pasa es que no lo vamos a hacer, pero solo reemplazar aquí. Y por último, para hacer desaparecer la y, pues cambiamos y por 0, desaparece la b, desaparece la c, y solo sobrevive 2 menos 3, entonces da menos 6 veces a. Eso sí, bueno, en este caso ese sí lo hacemos a ojo, porque como y es 0, pues es sencillo reemplazar, da menos 12. Entonces, por ejemplo, allá se sabe que a vale 2. Y estas dos ecuaciones también nos dan el b y el c, entonces ya tenemos el b y el c. Cuando ya tenemos el b y el c, pues simplemente integrar aquí, es lo mismo que integrar aquí, más integrar aquí, más integrar aquí. Pero ahí va un más, ¿no? Como las constantes son pues números constantes, salen y integramos cada uno de estos por separado. Entonces la integral de y es logaritmo de y, la integral de 1 sobre y, la integral de 1 sobre y más 2 es logaritmo de y más 2, entonces queda más b veces logaritmo de y más 2, bueno, con absoluto, ¿no? Para que no se nos olvide. Y c veces el logaritmo natural de y menos 3. El logaritmo natural de y menos 3. Si se desea, si se quiere ser más conciso con la respuesta, aunque ahí está totalmente correcto, ahí no hay ningún problema. Pero si se quiere ser más conciso, pues usted puede escribir esto como logaritmo de y a la a por y más 2 a la b más y menos 3, más no, por y menos 3 a la por y menos 3 a la c, si quiere, ¿no? Solo si quiere. Digamos que lo usual es dejarlo como está aquí abajo. Si usted lo mete, si usted le pide la respuesta a un computador, el computador usualmente lo va a dejar como está aquí abajo. Digamos que ponerse a escribirlo todo en un solo logaritmo
no es lo usual, pero pues es lo mismo, ¿no? Esta A subió, esta B subió, esta C subió y luego pues el logaritmo de una suma es el logaritmo del producto. Bueno, ahí faltan los absolutos, ¿no? Ahí faltan los absolutos. Claro, ahí hay que, eso es porque no, pero ojo, miento, esta integral era definida, ¿no? Eso sería si nos la piden indefinida. En este caso, como la integral es definida, pues no, lo que toca hacer es reemplazar, ¿no? Entonces toca reemplazar cuando y vale 2 y cuando y vale 1, porque está definida entre 1 y 2. Entonces no, miento, aquí lo que tocaría para terminar el ejercicio es reemplazar en 2 y en 1, ¿vale? Listo, eso es lo que hay que hacer. Y bueno, en este caso, pues como este tema va antes del tema de integrales impropias, pues no había que tener ese cuidado, pero en verdad aquí, cuando llegamos a este paso, o en verdad puede que desde el paso anterior, pero pues en este también es válido, tocaría comprobar si hay integral impropia entre 1 y 2. Como estas son divisiones, que haya integral impropia significa que el de abajo da 0, porque recordemos que la integral impropia es cuando hay asíntota vertical, y la asíntota vertical en una división aparece si el de abajo vale 0. Si el de abajo no vale 0, pues esto es continuo, eso no tiene ninguna asíntota. Pero, ojo, no es que valga 0 en 1 y en 2, sino en cualquier número entre 1 y 2. Pero pues no, porque este vale 0 en 0, eso está fuera de 1 y 2. Esto vale 0 en menos 2, que está fuera de 1 y 2. Y este en 3, que está fuera de 1 y 2. Entonces, los números están bien diseñados para que la cosa no nos dé impropia. Si, por ejemplo, fuera de 1 a 3, pues esta se puede hacer, pero esta tocaría aplicarle el límite, porque esta sí se volvería impropia. Entonces, ojo, digamos que aquí en este momento no hubo ese cuidado, porque pues ese tema ni siquiera se había visto, entonces era claro que los ejercicios no iban a ser nunca impropios, pero de ahora en adelante pues toca siempre, antes de ponerse a hacer cualquier cuenta, comprobar que sean propios y no impropios. Bueno, ¿sí quedó claro cómo se haría ese ejercicio? ¿Sí? ¿No? Entonces, mientras tanto, aquí nos saltamos al 7-8, y nos están preguntando el 21 del 7-8. El 7-8, ¿qué página será? Como la 515, no me faltó, pero... Bueno, entonces nos piden el logaritmo natural de x sobre x entre 1 e infinito. Entonces ya pues es claro que es impropia, porque es claro que es impropia porque uno de los límites es infinito, ¿no? Ahí sí no hay que ponerse a ver si hay asíntota o no, pues porque es que si se va al infinito ya es una de las impropias. Si da de menos infinito a menos infinito, eso no tiene sentido, porque pues, no tiene sentido. Y ojo, ahí no se podría ir diciendo que es 0, porque es como si fuera desde A hasta A, porque menos infinito solo es un símbolo, ¿no? Entonces es algo que representa que está muy negativo, entonces usted no puede decir que ambos menos infinito representen lo mismo. Eso no tendría sentido, decir que una integral de menos infinito a menos infinito. Entonces no, esa usted una dice, no, el que dijo esto está en las drogas explotadísimas. Entonces vamos a hacer la integral desde 0 o desde 1. Creo que desde 0 no... Bueno, sí se podría hacer, pero ojo, si fuera desde 0, si esta se tomara desde 0, pues en verdad tocaría partirla en 2, ¿no? Desde 0 hasta 1 y desde 1 hasta infinito, porque en 0 habría problemas, ¿no? Pero pues no, en este caso es de 1 a infinito, esta cosa es continua, esto es continuo,
ninguno de los dos se anula en uno, de uno en adelante, entonces esto nunca se anula, por lo tanto esto solo tiene un problema, y el problema es que se va al infinito. Como se va al infinito, entonces sabemos que por definición eso es simplemente haga la integral desde 1 hasta algún número desconocido, arbitrario, y luego a ese número pues hágalo muy grande, ¿vale? Entonces nos toca, digamos que pues hallar primero esta integral, ¿vale? Esa integral, ¿cómo se hace? Por sustitución. Usted hace la sustitución u igual al logaritmo. Bueno, la vamos a hacer por aparte, ¿vale? Vamos a hacer la sustitución u igual al logaritmo natural de x. ¿Por qué? Aprovechando que la x está abajo, entonces cuando hagamos de u, eso es de x sobre x. Entonces tenemos la integral del logaritmo de x es u, por dx sobre x, eso es dx, y pues eso es u cuadrado, pero como u es logaritmo, pues entonces la integral de esto es logaritmo al cuadrado. Ya lo borramos porque eso no, solo fue para darnos cuenta que esto es logaritmo natural al cuadrado de t. Lo vamos a poner de una. ¿Por qué? Porque quedaría logaritmo cuadrado de t menos logaritmo cuadrado de 1, pero el logaritmo de 1 es 0, al cuadrado pues sigue dando 0, entonces queda logaritmo cuadrado de t. Y resulta que cuando nos vamos al infinito, pues un logaritmo da infinito, lo elevamos al cuadrado, pues da un más grande, entonces pues sigue dando infinito, ¿no? Recordemos que cuando uno dice da infinito, en verdad te está diciendo pues es tan grande que no se puede medir, ¿no? Pero bueno, entonces esta cosa, este límite nos está dando infinito, y por lo tanto lo que tenemos es que la integral diverge, esa integral diverge. Integral que obviamente divergía, eso se veía a ojo, porque resulta que 1 sobre x diverge, y es claro que 1 sobre x es más pequeño que el logaritmo de x sobre x para al menos números grandes. Digamos, uno dice, uy, no, porque cuando en 1, esto es falso, porque en 1 el logaritmo vale 0, y entonces 0 no es más grande que 1. En 1.5, bueno, en 2, por ejemplo, en 2 el logaritmo de 2 es más chiquito que 1, entonces esto es falso. Pero es que esto es verdad después del número e, el logaritmo de x es más grande que 1, en e es donde vale igual, y de ahí en adelante es más grande. Entonces por esa condición por ese criterio de convergencia que dijimos, si a partir de algún momento la función supera una conocida y la conocida diverge, pues la función también diverge, aunque sea solo después de un momento. Entonces uno también la podía haber sacado por ahí, diciendo por criterio de divergencia, bueno, de convergencia, como la pequeña diverge, la grande diverge, ya que pues esta es más grande, no siempre, pero sí a partir de algún número. Entonces ahí uno puede pues ir respondiendo de maneras diferentes, eso hubiera sido mucho más rápido que hacer la integral. Eso es muy común, ¿vale? En este caso pues la integral era manejable, pero a veces uno lo que hace es inventarse aquí una integral que no es manejable por ningún lado, pero en verdad el truco es que cada cosita que se le va adicionando a la integral sí se puede ir acotando por cosas manejables. Entonces es muy común en esto de límites al infinito. Si ustedes ven que la integral está horrible, este no es el caso, ¿vale? Pero si ustedes ven una integral que sea realmente horrible, lo más probable es que toque buscar cómo acotarla, ¿vale? Por ejemplo, aquí, bueno, lo que pasa es que aquí ya nos dicen que toca usar la comparación, entonces digamos que pues ya uno está preparado a lo que se viene. Pero uno dice, mire, esto está horrible, que tiene senos arriba y raíces de x abajo. Pero entonces uno dice, bueno, podemos elegir algo ahí de alguna manera bien bonita. Por ejemplo, en este caso llegan y nos dicen que
seno cuadrado de x sobre raíz de x entre 0 y pi. Entonces, pues, llega y dice seno de raíz de x cuadrado, ¿no? ¿Por qué está el cuadrado? Ese cuadrado está porque recordemos que el teorema solo funciona si ambas cosas son positivas. Obviamente uno puede ajustar el teorema de tal manera, pues por si ambos son negativos, pero si se está cambiando de positivo a negativo, ahí sí el teorema, pues la verdad es que fracasa. Entonces uno llega y dice, por ejemplo esto, ¿por qué es impropia? Porque el de abajo se está anulando en 0, entonces esta es impropia, ¿vale? Entonces no se sabe si, de hecho, bueno, se anula en 0 y por lo tanto hay una asíntota vertical, ¿no? Porque eso explota al infinito. Bueno, en verdad no se sabe si explota al infinito, ¿no? Eso es mentira. En este caso, bueno, en este caso está interesantísimo, habría que ver por qué se puede asegurar que esto explota al infinito. Yo no veo que esto explote al infinito, ¿sí? Vamos a ver, veámoslo. A mí esa vaina se me hace que no explota al infinito. ¿Por qué a mí se me hace que no explota al infinito? Porque es que uno tiene que esto es seno cuadrado de x sobre raíz de x por raíz de x sobre raíz de x, y esto es raíz de x por seno de x por seno de x sobre x, y resulta que esta cosa no se va para el infinito, sino para dónde se va. Alguien que me diga para dónde es que se va ese señor. No, sí, tal vez sí, tal vez no. Ese señor que está ahí encerrado, ¿para dónde se va? Ojo, cuando estoy cerca de 0, ¿no? Estamos pensando en 0. Entonces, cerca de 0, ese señor, ¿a dónde se va? A 1, efectivamente, es el límite clásico de cálculo diferencial. Entonces, esto se va para 1 y estos dos se van para 0, no hay ningún otro problema. Entonces, esto en verdad se está yendo para 0. Entonces, aquí no hay ninguna asíntota al infinito. Vamos a dibujarlo para demostrarlo, pero pues como se dan cuenta, eso en verdad no se está yendo a infinito, es más, se está yendo para 0. Entonces realmente ahí pues esa es integrable, es porque pues sigue siendo acotada. Entonces, aunque no esté definida en 0, lo que nosotros dijimos, usted simplemente le da el valor que quiera. Entonces usted dice, como esto me está acercando a 0, pues obligo a que 0 valga 0 y ¡pum! Pasa a ser una función continua y pues por lo tanto integrable. Entonces esta es integrable, es porque simplemente no hay asíntota. Ahí sí fue un fallo del libro, pero bueno, ahí lo que querían era que usted dijera, como está multiplicada por seno cuadrado y seno cuadrado es más chiquito que 1, entonces esta cosa es más chiquita que si solo existiera la raíz. Esperan que usted halle la integral de la raíz. Como la integral de esa raíz hace que la raíz suba, recordemos que la integral de esa raíz hace que la raíz suba, pues ya todo queda arriba y por lo tanto pues la integral converge, pues porque cuando usted se acerque a 0, pues la raíz de 0 es 0, como está arriba no hay ningún problema, y pues ya esa integral converge y por lo tanto el total converge. Pero pues no sé por qué están haciendo eso, si aquí se tiene la gráfica, se ve que aunque en 0 no está definida, se puede rellenar el puntico, queda continua, pero incluso aunque no se rellenara de manera continua, aunque uno dijera, uy, no, esto no tiende a 0, sino a 1, y me descaché y se lo rellena a 0, es igual, la discontinuidad sería de salto, y dijimos que cuando hay discontinuidad de salto no hay problema, ¿no? El problema es cuando hay discontinuidad al infinito. Entonces, este ejemplo, pues la verdad no es de integral impropia, ahí sí, error garrafal del libro, eso no es una integral impropia y por lo tanto no se necesita ningún criterio de convergencia, eso es una integral común y corriente con posiblemente una discontinuidad que se puede rellenar. Entonces, ojo, por eso uno no puede ir inventándose cualquier ejemplo. Claro, el libro dijo, como aquí pongo raíz de x va a haber discontinuidad, y pues no, realmente no se iba al infinito porque el seno no lo permite. Listo, pero más bien pensemos
en la 52, por ejemplo. Nos piden hacer el arco tangente sobre 2 más e a la x entre 0 e infinito. Y resulta que integrar eso pues está muy difícil, está ultra difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, lo de la parte de abajo, lo de 1 sobre 2 más e a la x, pues no parece tan feo, o bueno, podría ser feo, pero lo de arcotangente realmente es que lo está volviendo un aso. Entonces uno tiene aquí el arcotangente sobre 2 más e a la x, y toca ver si eso converge, diverge, qué pasa. Pero entonces, ojo, algo que sí necesitamos para estos teoremas de comparación, pues como los teoremas de comparación dice, mire, yo quiero que esto es más pequeño o más grande que tal cosa, pues para poder decir que algo es más pequeño o más grande que alguna otra cosa, pues necesitamos conocer la cosa, ¿no? Entonces, aquí es difícil decir, es que yo puedo quitar el arco tangente cambiándolo por un 1 o por un 5 o por un 20 si no conocemos realmente la gráfica del arco tangente. Por ello, lo primero hay que recordar la gráfica del arco tangente. Para que el dibujo no quede tan feo, pues lo vamos a hacer aquí en Wolfram. Pero pues ustedes ya saben que cómo se obtiene la gráfica del arco tangente. Pues se coge la de la tangente, ¿no? Que es algo así. Con dos valores bien bonitos. Bueno, por aquí está el 0, ¿vale? Por aquí está el 0. ¿Y cuáles son esos dos valores bonitos? Pues pi medios, que es donde el coseno explota, bueno, donde el coseno vale 0, que es cuando pues, la tangente explota, y por simetría en menos pi medios, ¿vale? Entonces, en esos valores es donde, bueno, esa es la gráfica de la tangente en el intervalo donde normalmente se invierte. Entonces, cuando usted invierte esto, pues queda como una S, ¿no? Una S que está capturada entre menos pi medios y pi medios. Entonces la vamos a dibujar bien bonito, solo para verla. Eso es importante saber que vive entre menos pi medios y pi medios, pues porque eso es lo que vamos a, bueno, aquí no dicen cuál es el valor que lo acota, pero ya dijimos que es pi medios. Efectivamente aquí dice, ¿no? La imagen está entre menos pi medios y pi medios. Eso porque es importante, porque nos va a permitir acotar. Usted llega y dice, como la arcotangente es más pequeña que pi medios, pues esto de acá, eso de acá, que lo voy a llamar A, el señor A es más pequeño que pi medios de 2 más e a la x. Y si yo logro comprobar que esta converge, pues esta converge. Ahora, si yo al contrario muestro que esta diverge, pues el teorema no me sirve para nada. Porque si esta diverge, si la grande diverge, no sé nada del pequeño. Aquí toca cruzar los dedos, mostrar que esta converge. Pero para eso pues nos toca integrar. Pero nótese que el pi medios, realmente el pi medios pues no importa. Entonces nos toca, la pregunta es si 1 sobre 2 más e a la x integral desde 0 hasta infinito converge o no, porque si esta converge, pues al multiplicarla por pi medios, pues literalmente se multiplica por pi medios, este pi medios sale de la integral. Entonces si esta converge y por lo tanto la que queremos converge. El problema es que si intentamos integrar esto, pues no está nada fácil, ¿no? Uno diría, es como cuando hay lineal abajo, es con logaritmo de lo que está abajo, pero el problema es que arriba no está la derivada de lo de abajo, entonces aplicar logaritmo no nos funciona. Efectivamente, si usted hace un cambio de variable o igual a 2 más e a la x, esto se complica. Entonces yo personalmente digo, no, pues es que está muy feo. ¿Por qué está muy feo? Porque hay un 2. Hay un 2, listo. Pero resulta que es que esta cosa, 1 sobre 2 más e a la x, es más pequeño que 1 sobre e a la x. ¿Y por qué esto es más pequeño que e a la x? Porque si al de arriba lo hace más grande, si al de abajo lo hace más grande, pues la fracción se vuelve más pequeña, y al sumar este 2, lo que estamos haciendo es volverlo más grande. Y entonces, si esta converge, y entonces esta converge, y por lo tanto esta converge.
Entonces ya todo se determina en si esta converge. Ah, pero es que esta sí es súper sencilla de integrar, ¿no? Bueno, esto es el límite cuando te tiende a infinito de cuál es la integral de e a la x, pero abajo, ¿no? Entonces este e a la x abajo es como tener e a la menos x, pues su integral es menos e a la menos x entre 0 y t. Y entonces nótese que queda, bueno, límite cuando t tiende a infinito de menos e a la menos t más 1. El 1 no nos importa para la convergencia, lo importante es que este de acá converja, es decir, que esto de un número, pero pues sí, en el infinito esto da 0 porque aquí va e a la menos algo muy grande, 0. Por menos, pues sigue dando 0. Entonces como esto se va para 0, lo que tenemos es que esta converge, ¿y a qué converge? Converge a 1. Esta converge y converge a 1. Por lo tanto, esta converge y converge a algo más chiquito que 1. No sabemos a cuánto, el teorema ahí sí, pues la verdad poco y nada sirve. A lo sumo podemos decir que pues nos va a dar algo menor o igual que 1. Por lo tanto, esta nos va a dar algo menor o igual a pi medios, porque recordemos que este pi medios pues sale o entra. Y entonces concluimos que esta converge y converge a algo menor o igual que pi medios. Puede ser cualquier cosa entre 0 y pi medios, pero pues no, realmente no sabemos a cuánto. Bueno, acá sí hubo un problema, algo que se me olvidó decirles. Es importante antes de hacer la comparación decir que todo lo que usted está comparando es positivo, ¿vale? Entonces usted aquí debe decir, pues es que así es que se justifica, ¿no? Entonces ustedes llegan y dicen, primero, como todo es positivo, vale el teorema de comparación, ¿vale? Si en algún momento esta cosa se les volviera negativa, todo el teorema se cae. Entonces el teorema necesita que usted sea positivo. Esto porque es positivo, porque la exponencial siempre es positiva y porque la arcotangente después de 0 es positivo, entonces esto es positivo y por lo tanto todo es positivo. Y usted llega y dice, como esta converge, y ganó, esta converge. ¿Cuánto vale? Ni idea, esa es la respuesta, ni idea, pero converge, entonces todos felices. Y nótese que efectivamente en el libro nunca le están pidiendo que diga cuánto vale, ¿no? Le están pidiendo converge o no, pero nunca le piden cuánto vale, y la razón es porque normalmente son muy pocas las integrales y las series, spoiler para cuando veamos series, son muy pocas las integrales y series integrales impropias y series a las que usted puede decir, esta vaina vale 5, esta vaina vale pi medios. Son muy pocas. La gran mayoría de integrales uno podrá decir converge por algún teorema de comparación, por algún criterio de convergencia que veamos luego. Esto converge. ¿A cuánto converge? Ni idea. Puede que uno pueda decir máximo 3, mínimo 8. ¿Qué? No, eso no tiene sentido. Si yo les llego a pedir que cuánto vale, pues es porque es una en la que sí se puede hallar. ¿Cuándo se puede hallar? Pues cuando pueden hacer esto. Cuando la integral sí se puede hacer. Cuando usted puede hacer la integral, pues buscar el número al cual converge solo es buscarle el límite a la integral. Entonces, si yo les pido, diga cuánto vale, es porque usted no lo tiene que sacar por comparación, sino que lo tiene que sacar integrándola. Entonces es una función que usted puede integrar. Pero en la gran mayoría claro, usted ve y dice, uy, no, profe, pero mire, acá hay 40 ejercicios donde sí se puede dar el valor exacto, mientras que solo hay 6 en el que nos piden ahí si digamos si sí sirve o no. Pero pues en la vida real son más los ejercicios donde uno escasamente puede decir converge porque la pude lograr comparar con esta que ya sé que converge, pero no sé su valor exacto porque no la puedo integrar. Pero tranquilos, obvio, si yo les pido hallar el valor exacto es porque sí se puede integrar. Obviamente no les voy a poner cosas que no se puedan hacer, sería pues absurdo. Bueno, entonces sí quedó claro cómo se usa el criterio de convergencia. Ahora, claro, el criterio de convergencia tiene un contra, y es que para poder usar el criterio de convergencia, pues usted necesita saber, pues, acotar las funciones, y para poder acotar funciones usted necesita saber, pues, un poquito de funciones, ¿vale? Entonces,
pues no es tan sencillo, no es tan sencillo. Por ejemplo, aquí, pues no lo sé, nos dicen integral desde 1 hasta infinito de x más 1 sobre esta. Y uno dice, ¿y ahí qué? ¿Cómo? Es como, ¿qué hago? ¿Qué fracaso total? Entonces, uno ¿qué haría? Alguien que me diga qué intentaría hacer en el 51, contra cuál la intentaría comparar. Recuerden que el objetivo siempre es compararla con cosas que usted conozca. Y uno ve eso y uno dice, uy, no, yo no sé contra qué compararla. Pero la respuesta es muy sencilla, hay que compararla con 1 sobre x. ¿Por qué? Pues uno llega y dice, lo que uno tiene que ir haciendo es ir quitando cosas que a usted le estorben. Entonces usted llega y dice, me estorba esta x, está muy fea. Si esta x no existiera, todo sería más hermoso. Ah, pues fácil. Nótese que si usted le vuela la x, usted lo que va haciendo es diciendo, voy a quitarle la x o se la voy a cambiar por algo y ver si usted puede decir algo. Entonces, se la vuelo. ¿Qué pasa si usted se la vuela? ¿Queda más grande, queda más pequeño o no se sabe? Entonces, nótese que como esta x va restando, esa x hace que esto sea más chiquito. Pero como hace que el denominador sea más chiquito, realmente entonces eso hace que la fracción total sea más grande. Entonces, cuando yo le vuelo esa x, pues es más pequeño, porque esa x hacía que fuera más grande. Ah, pero es que, además, al sumarle 1, también es más grande. Ah, pero ¿cuál es la raíz de x al cuadrado si estamos de 1 a infinito? Es decir, si la x es positiva, pues es la misma x. Y entonces esto da 1. Entonces les mentí descaradamente, no hay que compararla con 1 sobre x, sino con 1. Entonces, esta cosa es más grande que 1. Y 1 obviamente diverge, pues porque si usted intenta hallar el área que está por debajo de la constante 1, pues obviamente eso es infinito. O pues usted no quedó convencido por áreas, usted lo integra, la integral de 1 es x, cuando tome el límite al infinito, pues da infinito. Entonces, ojo, eso es lo que uno va haciendo cuando ustedes vean integrales muy feas. Toca compararlas con integrales más sencillas, como ustedes van quitando cositas que les estorban. Entonces usted dice, quiero quitarle este. El problema es que deben hacerlo con cuidado, ¿no? Si por ejemplo, bueno, lo primero que hicimos fue volarle el x. Ah, no, entonces es que de nuevo les mentí descaradamente, ¿no? Es que aquí yo no sé por qué escribí x a la 2, si es que es x a la 4, no, les volví a mentir descaradamente, olvídenlo. Y luego quitamos el 1. ¿Por qué quitamos el 1? Porque es claro que si yo le sumo 1, pues es más grande que sin el 1, entonces le quité el 1. De abajo me queda x al cuadrado, si tienen toda la razón, esto no queda x sobre x, sino x sobre x al cuadrado, que es 1 sobre x, que igual esto explota, y como este explota, bueno, cuando decimos que va al infinito, no es que esto se vaya al infinito, sino que la integral, ¿no? La integral va al infinito y como esa explota, todas las demás explotan. Sí, tienen toda la razón, macheteé este 4 por un 2 y daba era x a la 2. Entonces, sí, no, sí al inicio sí les dije la verdad, había que compararlo con 1 sobre x. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en esos ejercicios, tienen que empezar a comparar, quitando cositas pues que les parezcan muy feas, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Y ojo, acostúmbrense a eso, acostúmbrense a que uno puede decir esa cosa existe, pero que uno no sepa cuánto vale. Eso es muy, muy normal en esto cuando uno le empieza a meter cosas al infinito. Es muy normal decir eso existe, pero no sé cuánto vale. Es súper normal. Bueno, vamos a dejar ahí por un momento, luego hacemos más dudas si nos sobra algo de tiempo al final, pero vamos a ver pues un nuevo tema, todos felices con el nuevo tema. Yo no sé por qué solo hay 30 personas hoy en clases y se supone que somos 50 inscritos, la tristeza, pero bueno, no importa, vamos a ver un nuevo tema. Y el nuevo tema pues es el capítulo 6, ¿vale? El capítulo 6, que ya es el siguiente tema del curso, aplicaciones de la integral, y vamos a comenzar con este primer nuevo tema
es muy sencillo. La verdad es que este tema se puede meter en 5 minutos, pero como, como queda muy feo meterlo en 5 minutos, lo vamos a meter en 10. Bueno. Y el siguiente tema es el siguiente. Supongamos que, porque carita triste de nuevo tema, sí, un nuevo tema es buenísimo. Bueno, nosotros definimos, porque así se definió la integral normalita definida entre A y B, como el área que hay entre la curva y el eje X, teniendo en cuenta el signo, ¿no? Si yo soy si la curva es positiva, pues el área me va a dar positiva. Si es negativa, me toca ponerle un menos para recuperar el área, porque realmente me está dando el área, pero negativa. Ahora uno puede complicar un poco las cosas y decir, supongamos que tenemos dos curvas, la F y la G, ahí están graficadas F y G, y yo quiero es el área que está entre las dos curvas. En este dibujito pues sería el área azul, ¿no? Entonces yo quiero el área azul. Para hallar el área azul, pues uno ahí con el dibujito es claro que se puede hallar buscando el área amarilla y quitándole el área roja. ¿Quién es el área amarilla? Pues todo lo que está por debajo de F, y el área roja es lo que está por debajo de G. Entonces si hacemos amarillo versus rojo, obtenemos azul, pero como esto es el área por debajo de F, pues el amarillo no es más que la integral de F, y el rojo pues es la integral de G, y lo que estamos diciendo es que al restarlo obtenemos el área amarilla, azul, el área azul. Pero por propiedades de integrales, pues hacer la resta de la integral de F con la integral de G es lo mismo que hacer la integral de la resta F menos G. Y se acabó. Entonces, en esta situación, el área no es más que F menos G, pero esta situación, ¿qué fue? Ambos positivos con F más grande que G. Entonces, cuando ambos son positivos y F es más grande que G, lo único que se hace es la integral de F menos G. Pero, ¿qué pasa si yo tengo que efectivamente uno es positivo, pero el otro es negativo? Y quiero hallar de nuevo el área azul. El área azul es mi objetivo. Pues yo de nuevo me doy cuenta que aparece el área amarilla como la integral de F, y aparece el área roja, pero ojo, esta área roja ya no es la integral de G, porque como G es negativa, realmente el área roja, ¿quién es? Es menos la integral de G. Pero además, a diferencia de aquí en que yo hacía la resta, pues ahora yo no hago la resta, sino que los tengo que sumar. Entonces el área azul es el área amarilla más el área roja, pero el área amarilla es la integral de F, y el área roja es menos la integral de G, porque es negativo. Y entonces obtenemos de nuevo que el área azul sigue siendo la integral de F menos G. Entonces, aun si uno de ellos es negativo y el otro es positivo, el área sigue siendo la misma. Es el área en la integral de F menos G, donde F es el que está por encima, G pues es el que está por debajo. Ahora, pues hay una última opción. La última opción es, ¿qué pasa si ambos son negativos? Entonces ahí tenemos el área, bueno, en este caso cambié de color, cosa mal hecha. El área roja, no, mentiras, miento, no cambié nada de color. Es el área azul, que es la que está entre las dos curvas. Pues ¿quién es? Es el área roja menos el área amarilla. Pero el área roja es el inverso de la integral de G, por lo que es negativo, ¿no? Entonces podemos obtener el área roja, pero poniéndole un menos el área amarilla, pero el área amarilla es menos la integral de F, que con el menos de acá se vuelve más. Y bueno, obviamente la suma es conmutativa, podemos poner primero lo amarillo y luego lo rojo, obtenemos que vuelve a ser la integral de F menos G. Entonces vemos que en los tres casos el área entre las dos curvas no es más que la integral de el que está arriba menos el que está abajo, es decir, es la integral del más grande menos el más pequeño. Finoli, ya se acabó. A menos de que digamos que uno dice, pues sí, ya se acabó, muy bonito, hasta que uno llega y dice, ¿y qué pasa si estoy en una situación
en la que no siempre f es más grande, ni g siempre es más grande, sino que se intercambian los papeles en algún momento. Entonces, pues no hay ningún problema, usted parte el intervalo AB en microintervalos, bueno, tampoco micro, en subintervalos, en donde sí se cumpla que una de las dos es más grande. Entonces, aquí en este intervalo G es más grande y aquí en este intervalo F es más grande. Como aquí G es más grande, pues esto se obtiene como la integral de G menos F, porque G es más grande, y este pedazo, como F es más grande, se obtendrá como la integral de F menos G. Ahora, además, gracias a esto de que se puede partir, pues uno se da cuenta de, ¿y qué pasa si en algún intervalo ambos eran positivos, pero de repente una se vuelve negativa y de repente ambas son negativas? Pues se parte, y como en los tres casos la integral siempre es f menos g, bueno, grande menos pequeño, pues uno se da cuenta que partiendo, pues, o siempre es grande menos pequeño, pues en total, el total siempre va a ser grande menos pequeño. Entonces, aunque aquí vimos que siempre fuera positiva, aquí siempre positiva y la otra siempre negativa, y aquí ambos siempre negativa, si ellas llegan a cambiar de signo, pues no importa, sigue siendo grande menos pequeño, siempre es grande menos pequeño, porque como en los tres casos básicos son grande menos pequeño, cualquier otro se puede ver como los tres casos básicos, partirlo en los tres casos básicos, y por lo tanto siempre es grande menos pequeño. Ahora, ¿qué pasa? Como siempre es grande menos pequeño, si yo veo esto, pues yo digo es G menos F, y aquí es F menos G, pero resulta que puede ocurrir que yo no conozca la gráfica, y por lo tanto yo no sé cuál es más grande, si el F o el G. Entonces, como yo no sé cuál es más grande, pues no importa, yo pongo el que quiera. Entonces yo pongo primero F y luego G. ¿Y qué hago? Pues digo, cuando F es más grande que G, pues F menos G es positivo, y pues estoy feliz porque como F era más grande que G, me da F menos G. Pero cuando G sea más grande que F, entonces yo debía escribir G menos F. Pero si G es más grande que F es porque F menos G me va a dar negativo. Entonces, como G menos F me va a dar, como F menos G me va a dar negativo, pues yo ¿qué hago para cambiarle el signo y que me quede G menos F? Pues le pongo un absoluto. Entonces uno se da cuenta que si usted le pone el absoluto, ya no tiene que ponerse a preocupar quién es más grande y cuál es más pequeño. Cuando usted le pone un absoluto, ya es claro que lo que usted te está pidiendo a la larga es al más grande el restarle el pequeño, porque si usted lo hace al contrario, pues igual al ponerle absoluto, pues le va a quedar el número que usted quería. Ahora, ojo, eso es, digamos que si usted le piden, bueno, ¿cuál es el área ya? Si yo no sé cuál es más grande, ¿cuál es el área de la zona que está entre las dos curvas? La integral de f menos g en absoluto. Pero si le dicen, bueno, este es la señor f, este es el señor g, yo quiero que usted me diga cuál es ese número, pues en la práctica nadie se pone a integrar un valor absoluto, sino que directamente, sino que lo que se hace es partirlo, ¿no? Partir y decir, en este pedazo f es el que gana, entonces me va a quedar f menos g, en tal otro pedazo g es el que gana, entonces me queda g menos f. Es decir, uno puede decir que en general lo que integramos es el valor absoluto, pero en la práctica uno nunca ataca al absoluto de forma directa, porque pues su integral es muy dura, sino que lo que se hace es partirlo en pedacitos, pedacito en que f sea más grande, en que g sea más grande. Ojo, aquí partimos dos pedacitos, pero en general pueden salir muchos más pedacitos, claro está. Usted puede tener, por ejemplo, algo que sea así como un seno, solo que no en el eje, es decir, un seno corrido, esa es f, no sé, y aquí algo que sea como pues también como un seno, pero también corrido, y entonces uno ya no basta partirlo en dos pedazos, aquí habría que partirlo en tres pedazos, ¿no? Aquí f es más grande, aquí f es más grande, pero en este otro g es más grande. Entonces, ojo, eso también puede ocurrir, puede que no sean solo dos pedazos en los que hay que partir, sino pues en varios. Pero no hay ningún problema, usted lo parte, hace cada integral por separado y
pues acabó, ya acabó. Listo, 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 listo. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? La última cosa que puede ocurrir, que pues es la más extraña al inicio, pero pues cuando uno se acostumbra, uno se da cuenta que no tiene mucha dificultad, es que a usted le salga esto, una figura, ahí está una figura. ¿Cómo vamos a calcular el área de esa figura? Entonces hay dos opciones. Primera opción, la primera opción para calcular el área de esta figura es el área amarilla, ¿no? Es la figura que está entre esta parábola acostada, supongamos que es una parábola acostada, y esta línea. Entonces, la primera opción es hacer lo que acabamos de decir. Usted se da cuenta que desde este punto de intersección hacia la derecha, pues eso no es más que la curva que estamos aquí llamando F1, entiéndase por F1 el pedazo de parábola desde el vértice en la parte superior de la parábola. Y F2 pues es la parte inferior de la parábola también desde el vértice. La línea pues es F3, eso sí simplemente es una línea. Entonces nótese que usted podría llegar y decir, bueno, yo hallo el punto de corte, no sé, está por acá, ¿no? Está el punto de corte. Y el área amarilla, y bueno, aquí está el otro punto de corte. El área de la derecha, este pedazo aquí de la derecha, pues no es más que la integral de F1 menos F3 entre los dos puntos de corte. Eso se puede hacer, usted talla los puntos de corte y dice, voy a hacer F1 menos F3 en ese intervalo. ¿Por qué? Porque F1 es más grande que F3. Nótese que F1 es este pedazo. Ese es F1, bueno, no lo quiero hacer así. Este pedazo es F1, mientras que la línea es F3. Obviamente esta curva en ese intervalo es mayor que la línea. Y para la parte izquierda, pues nótese que tengo estas dos curvas, F1 y F2. Entonces, como tengo F1 y F2, hallo el vértice, hallo donde vive el vértice, e integro F1 menos F2 desde el vértice hasta el punto de corte. Y así obtengo el área de la izquierda. Claro, esta integral, ojo, esta integral, como esto es una parábola, esta integral va a ser una raíz, esta F1 va a ser una raíz, esta F2 va a ser otra raíz, y pues por lo tanto su resta va a ser una resta de raíces. No es la cosa más difícil para integrar, digamos que integrar raíces no es complicado, pero pues no, tampoco es tan fácil como un polinomio. Bueno, en verdad sí es tan fácil como un polinomio, pero vamos a inventarnos de que es más difícil integrar una raíz que un polinomio, pero en la práctica en verdad son igual de difíciles, es decir, igual de fáciles, ¿no? Porque integrar un polinomio es muy fácil. Pero entonces esa es una opción, usted da esta parábola, la parte como dos funciones de X y parte la figura en dos pedazos, una en que compara las dos curvas y otro en que compara la curva y la línea. Esa es una opción. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es quitarse de la mente que la variable, que el eje de X siempre es la variable y el eje Y siempre es la función, ¿no? Bueno, ambas se llaman variables, ¿no? Pero pues a esta normalmente se le llama que esta es la variable independiente y esta es la dependiente. La otra opción es quitarse eso de encima y girar la cabeza. Entonces usted gira la cabeza y toma que este ahora es su nuevo eje horizontal, este es su eje vertical, y entonces usted va a integrar ese en la variable Y. Y entonces usted se da cuenta que cuando usted va a integrar en la variable Y, primero esa parábola, pues ahora es una función. Esto que visto desde la variable X no es función porque hay puntos que tocan de a dos veces. Desde el punto de vista de la variable Y, esto sí es una función. Entonces esta parábola de aquí, pues sí es una función. La línea también es función. Pero lo mejor es que usted se da cuenta que cuando lo ve desde el punto de vista de Y, pues usted sí solo tiene un pedazo de dibujo, el que está por debajo de la línea, pero por encima de la parábola. Entonces que lo amarillo está por debajo de la línea, cuando lo ves desde el punto de vista
de la variable y, lo amarillo está por debajo de la línea, por encima de la parábola. ¿Entre qué valores? Entre aquí, donde hay intersección, pero ojo, esta intersección se ve en el eje y allá donde hay intersección. Y entonces usted puede sacar esta área amarilla haciendo la integral desde este punto hasta este, habría que calcular cuáles son esos puntos, de la línea menos la parábola. Entonces se ahorró un montón de cosas. Cuando lo veía en el eje X, igual había que hallar esos dos puntos de intersección, entonces no se salva de los puntos de intersección, pero además había que hallar el vértice. Cuando lo ve con el eje Y, no hay que hallar el vértice. Cuando lo ve como el eje X, hay que ponerse a transformar la ecuación de esta parábola en dos funciones diferentes que dependen de X. En cambio, al verlo en eje Y, ya pues no hay que hacer nada, ya la fórmula que le hayan dado es la que sirve. Y además, cuando lo ve en el eje X, hay que partirlo en dos figuras, y por lo tanto hay que hacer dos integrales. Cuando lo ve en el eje Y, lo ve como toda una figura. Entonces uno se da cuenta que si usted se quita de la cabeza que el eje horizontal es la variable independiente y el eje vertical es la variable independiente y permite que ambos jueguen el mismo papel, entonces, se intercambien los papeles, esta integral, esta área se puede hallar mucho más sencillo viéndola como una integral en el eje Y. Ahorita exactamente este mismo ejemplo está en el libro, yo no lo sabía, pero ahí está en el libro. Ojo, además hay una ventajota, es que dijimos, bueno, en este caso, si usted es terco y dice, no, es que yo no soy capaz de ver el dibujo en términos del eje Y, porque de la variable Y, porque es que a mí me dañaron, me explicaron en el colegio que es que esta es la variable independiente y esta es la dependiente y no se pueden cambiar los papeles, entonces yo todo lo tengo que hacer en términos de X. Bueno, se puede hacer, pero es más largo. Pero resulta que si a usted le dan una función, porque esto se puede despejar en términos de X, vamos a ver por qué. Resulta que como esto es una parábola acostada, pues es una parábola desde el punto del eje Y, es decir, se puede escribir como X igual a AY cuadrado más BY más C. Es igual que una parábola, pero pues cambiando los papeles de Y y X. Entonces, cuando usted tiene una parábola acostada, pues su ecuación es la misma que una parábola parada, pero cambiando el papel de X y Y. Y resulta que usted quiere despejar X. ¿Cómo se puede despejar aquí X? Ah, pues uno dice, muy sencillo. Yo puedo pasar el X a restar y obtengo AY cuadrado más BY más C menos X. Y ahora me toca despejar que esto me quede, que la Y me quede en términos de X, ¿no? Porque pues si yo quiero pasarlo todo a X, a trabajar en X, yo lo que necesito es que la Y sea una función de X, es decir, necesito despejar aquí a Y en términos de X. Ah, pero es que nótese que esto es una cuadrática, esta es una ecuación cuadrática en la variable Y, entonces por la ecuación cuadrática, por la fórmula cuadrática, pues usted llega y dice, Y es igual a menos B más o menos B cuadrado menos 4 veces A por lo que no tenga Y sobre 2 veces A. Y entonces por la cuadrática obtuvimos, despejamos a Y en términos de X. Nos queda un más o menos. ¿Por qué? Pues porque uno será el pedazo de arriba, ¿no? Entonces tomando el más, se tendrá el pedazo de arriba. Tomando el menos, pues se tendrá el pedazo de abajo. Y pues todos felices. Listo. Entonces, así es como se podría despejar la Y como función de X. Largo, dependiendo de los números, horrible, pues sí, puede llegar a ser horrible, pero se puede hacer. Pero resulta que por más terco que usted sea, va a haber momentos en que sí o sí le va a tocar ver eso en términos de que la variable es Y y X realmente es la función. ¿Por qué? Porque hay
funciones que simplemente usted no va a poder despejar. Si a usted le dicen, no, es que x es e a la y más y. Y usted dice, listo, esto lo puedo graficar, esto se puede graficar porque usted lo puede derivar y entonces usted ya conoce su gráfica a la perfección, sus asíntotas, bla, bla, bla. Esto es una función súper bonita que incluso tiene inversa. Recordemos que tener inversa es pues que es 1 a 1. Esto tiene inversa. Como buena función que tiene inversa, pues usted le podría aplicar la inversa y decir, pues para despejar y en términos de x, pues le hallo la inversa, le aplico la inversa. Pero aplicarle la inversa, pues es lo que acabamos de decir, es igual a despejar la y en términos de x. Y usted se da cuenta que si quiere despejar esta y en términos de x, como aquí hay una exponencial, en algún momento deberá poner un logaritmo. Pero como acá hay una y sola, en el momento en que a esto le pegue un logaritmo, pues a esta y le va a salir un logaritmo. Puede que no le salga el logaritmo solo a la y, sino pues a esta y junto a esta x, pero esta y va a ir acompañada de un logaritmo. Y como usted quiere despejar la y, pues en algún momento tendrá que destruirle el logaritmo a esta y. ¿Y cómo le va a destruir el logaritmo? Aplicando una e, y entonces volvió a lo mismo. Entonces esta, ahí tan bonita y tan fácil y tan invertible, es imposible hallarle a mano la inversa. Y entonces, si a usted le dice no, integre algo que tenga que ver con esta curva, pues usted ya le toca sí o sí darle la vuelta a la cabeza y pensar en que usted está integrando en el eje y, porque va a ser incapaz de transformar esto en una función que tenga que ver con x. Entonces, ojo, sí o sí le toca quitarse el chip de la cabeza que le dice que la x es la variable independiente, la y siempre es una función en x. No, tiene que quitarse eso de la cabeza y ver que a veces es mejor ver todo al contrario, ¿vale? Darle la vuelta al dibujo y verlo todo en términos de y. Entonces veamos un par de ejemplos aquí en el libro para entender de qué estamos hablando. Bueno, aquí explican por qué el área entre las curvas es f menos g, digamos que de otra forma, con rectángulos, da lo mismo, ¿no? Son sumas de Riemann, pero pues me parece que da lo mismo. Ojo, una cosa importantísima aquí en el libro, nos piden que las funciones sean continuas. Eso es totalmente innecesario. Como nosotros vimos en el dibujo, ¿dónde está mi dibujo? Como nosotros vimos en el dibujo, lo único que se necesita es que la integral exista. Si la integral existe, ya sabemos que la integral hace referencia al área. Entonces, claro, usted dirá, pero profe, el dibujo es continuo, pero sabemos que la integral existe aunque el dibujo no sea continuo. Entonces, ojo, solo se necesita que tanto f como g tengan integral. No es necesario que sean continuas. Entonces aquí, si por casualidad usted le dicen, halla el área bajo estas dos curvas, esa es una curva, y la otra curva es... yo pensé que ahí se podía cambiar el color. Vamos a ver. No, no se puede cambiar el color. Bueno, y la otra curva es esta. No sé, esta. Pero es que vamos a hacerla así para entender que es la otra curva, porque no pude cambiar de color. Entonces usted dice, no, según el libro, yo no puedo hallar el área entre esas curvas por integrales porque no son continuas. No, pura paja, usted sí puede hacer eso. Usted puede hacer simplemente el grande menos el pequeño y esas dos son integrables porque su cantidad de discontinuidades es finita. Entonces, ojo, usted puede aplicar el hecho de que el área entre dos curvas es la integral del más grande menos el más pequeño, aunque no sean continuos. Entonces, ojo, aquí en el libro se va un poco de flojón pidiendo que sean continuos, cuando en verdad no es necesario que sean continuos. Claro, lo que pasa es que usted sabe que si son continuos, pues automáticamente hay integral. Pero pues no es necesario, ¿vale? Bueno, ahí explican un poco más. Y ojo, digamos que aquí en nuestros dibujitos bien bonitos, bueno, no, en verdad están horribles, pero en nuestros dibujitos, nosotros ya sabíamos cuál era el intervalo de integración. Decíamos, vamos a integrar de A en B. Pero hay muchas situaciones en que usted no le van a dar la integral.
no le van a dar el intervalo, sino que le van a dar las curvas, y de las curvas usted se debe sacar el intervalo de alguna manera natural. Entonces, lo más usual es que cuando usted tenga las curvas, haya un pedazo de la gráfica que queda entre ambas curvas, y pues hayan otros pedazos. Uno podría decir, bueno, ¿y por qué no más bien integrar este pedazo de la curva? Pues porque no es natural, ¿vale? La verdad no es natural, además de que es claro de que si yo me voy hasta el infinito, esta vaina va a explotar al infinito, pero digamos que no es natural escoger lo que queda ahí entre esos dos pedazos de la curva. Lo natural, pues, es este pedazo. Entonces, eso va a ocurrir mucho, que le den dos curvas, pero no le digan cuál es el intervalo, sino que usted con las dos curvas tiene que determinar cuál es el intervalo en el que es natural que le estén preguntando el área. Entonces, por ejemplo, en este caso usted dice, uy, es que aquí queda un globito, aquí queda un gordito entre esta intersección, pues para saber dónde debo integrar, necesito hallar los puntos de intersección. ¿Cómo se hallan los puntos de intersección? Pues eso, bueno, simple y llanamente es igualar las dos funciones, ¿no? Usted iguala las dos funciones, y donde las dos funciones sean iguales, pues es el punto de intersección. ¿Qué pasa? Que en general eso es dificilísimo. Eso, resolver donde dos funciones son iguales es dificilísimo. En este caso es fácil, porque como son cuadráticas, cuando usted iguale las dos cuadráticas, pues aquí está, ¿no? Iguala las dos cuadráticas, pues es una cuadrática. Usted pasa todo a un lado y le queda una cuadrática igualada a 0, y eso lo puede resolver ya sea factorizando, ya sea con fórmula cuadrática. Entonces en este caso es facilísimo. La respuesta era 1 y 0, ¿no? Entonces usted integra desde 0 hasta 1. Ahora, otra cosa, normalmente no le van a decir cuál es la más grande y cuál es la más pequeña. Usted tiene que determinar cuál es la más grande y cuál es la más pequeña, ya sea con la gráfica, ya sea haciendo desigualdades, no sé cómo, pero usted tiene que determinar cuál es la más grande. Pues como aquí ya está la gráfica, uno determina que la más grande es pues la que va para abajo, que es la que tenga x negativo, x cuadrado negativo, mientras que la pequeña es la que va para arriba. Pero eso de nuevo no es tan fácil determinar cuál es más grande y cuál es más pequeño. Pero ojo, como aquí nos dicen, a veces hallar la igualdad es muy duro. Imagínese esta ecuación, usted iguala esas dos curvas, aquí están las gráficas, a ojo se ve, bueno, a ojo pues, ya teniendo las gráficas, se ve que la roja es más grande que el azul, que en 0 son iguales, porque pues en 0 esto vale 0 y en 0 esto vale 0. Entonces tiene que integrar roja menos azul desde 0 hasta donde se vuelvan a cortar. Y la cuestión es que ¿dónde se vuelven a cortar? Pues donde estos dos sean iguales. ¿Y esos dos dónde son iguales? Bueno, nótese que usted puede factorizar la x, usted factoriza una x aquí y se cancela con esta x, porque esa x nos daba el punto 0. Como ya tiene el punto 0, usted cancela una x. E igual le queda una vaina que tiene x a la 3 y aquí una raíz. ¿Usted cómo hace eso? Digamos que usted dice, no, yo quiero quitar la raíz se puede quitar de manera muy simple. Entonces usted, vamos a hacerlo aquí rapidito, ya quitamos una x, porque se dividió todo por x, entonces queda 1 sobre la raíz de x cuadrado más 1, igual a x a la 3 menos 1. Usted llega y dice, como esa raíz es un problema, pues puedo elevar al cuadrado y me queda que 1 sobre x al cuadrado más 1 es igual a x a la 6 menos 2 veces x a la 3 más 1. Elevo a ambos lados al cuadrado con cuidadito, ¿no? Al elevar esto al cuadrado es primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, menos 2. Bueno. Listo, ¿y eso qué? ¿Cómo lo resuelvo? No sé, puede pasar este a multiplicar y luego este 1 a restar y le queda un polinomio igualado a 0. Y se supone que usted ya sabe igualar un polinomio a 0. Pero ese polinomio, ¿qué grado va a ser? 8, no, olvídese, aunque en la teoría sabemos que cualquier polinomio de grado 8, en este caso se ve que va a tener un 0, en la práctica hallarle el 0 es horrible. Entonces, ¿qué hace? Pues el libro sí se sale por la tangente, pero es lo que hay que hacer en la vida real. Dice, pues sabe que si el 0 está muy difícil, perdón, si el 0 está muy difícil, aproxímelo con un computador y llame, y es lo que hace, ¿no? Lo hacen con un computador.
eh, nos dice que si usted no tiene un computador, puede aplicar métodos de aproximación, como realmente usted lo que quiere es buscarle un cero. Entonces hay que igualar estas dos cosas, es lo mismo que pasar este a restar e igualar esto a cero. Y si ustedes vieron todo el curso de cálculo diferencial de todos los temas, tuvieron que haber visto algo llamado el método de Newton. Método que normalmente no se da, la verdad es que normalmente no se da en el curso porque es totalmente inútil hoy en día, porque pues toca hacer un montón de cuentas y pues teniendo hoy en día un computador, pues es absurdo ponerse a hacer todas esas cuentas. Pero si por casualidad usted perdió el computador, no le está funcionando y si sabe hacer raíces y potencias y exponenciales a ojo de números obviamente bien feos, pues puede aplicar el método de Newton para aproximar el cero. Pero pues en la práctica uno usa un computador, entonces ustedes usan un computador para hallar los puntos de intersección. También se puede hallar, como nosotros sabemos integrar aproximadamente, obvio está, funciones solo conociendo ciertos datos, pues puede hallar el área entre dos curvas conociendo solo ciertos datos. Claro, esa área va a ser aproximada porque usted con estos datos pues puede encontrar la integral aproximada usando punto medio o usando trapecio o usando Simpson. Recordemos que lo mejor es Simpson, en este caso hay 16 datos, no, ¿cuántos datos hay? Hay un dato, dos datos, tres datos, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 9 datos, entonces eso está partido en 8 pedazos, porque nótese que como el primer dato es el dato 0, realmente usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está partido en 8 pedazos, entonces sí se puede usar Simpson. Entonces usted puede usar Simpson, puede usar trapecio, aquí en el libro se meten drogas y piden que use punto medio, cuando punto medio es el peor que se puede usar cuando solo hay finitos datos. Porque cuando hay finitos datos, punto medio solo nos permite usar la mitad de datos. Si usted usa punto medio, como no conoce el 1, no puede ir de 0 a 2. Tiene que ir de 0 a 4 para poder usar el 2. Entonces, punto medio es el que peor se comporta cuando la cantidad de datos es finita, eso ya lo habíamos visto. Pero bueno, el libro es extraño. ¿Qué pasa cuando se cambian de signo? Pues métale absoluto, pero en la práctica lo que uno hace es decir, pues integro desde A hasta este punto, desde este punto hasta este otro y desde este hasta B. Eso ya lo dijimos, eso no nos importa. Y el ejemplito, léanse en ese ejemplito. De nuevo, primer cosa que deben hacer en este ejemplo, se me iba olvidando. Dijimos que en este ejemplo era más fácil ver las cosas en el eje Y, es decir, que la variable fuera la Y. Pero ojo, cuando usted ve que la variable es la Y, pues lo que tiene que dar es la X como función y Y como variable. Es decir, que cuando usted integre, todo en las integrales deben ser puras Y. Me explico, si aquí aparece que Y cuadrado es igual a 2X más 6, es decir, que esta cosa, la ecuación de esto es Y cuadrado más 2X, Y cuadrado igual a 2X más 6, usted tiene que escribir a X como una función de Y. Ahí está implícitamente, pero tiene que volverlo explícito, es decir, usted tiene que pasar a que X es Y cuadrado menos 6 dividido 2. Usted no puede llegar a integrar solo el Y cuadrado porque eso no es X, tiene que despejar la X como una variable de Y. Y lo mismo en la recta, si aquí sale que la recta es Y igual a X menos 1, tiene que dejar la X en términos de Y, entonces tiene que dejar X igual a tal cosa. Es absurdo, es totalmente absurdo que usted alguna parte la deje en términos de Y y la otra en términos de X. ¿Por qué? Porque si usted la recta la deja en términos de X, pues usted cuando integre realmente está hallando el área de la recta, que además pues nótese que hay un pedazo en que se vuelve negativo, entonces además habría que tener cuidado. Y cuando usted está hallando la parábola, si la deja en términos de Y, pues usted halla el área de la parábola en el eje Y. Y es claro que pues esa vaina amarilla y la vaina azul pues no tienen nada
pues nada que ver, ¿no? Es que no tienen nada que ver, no es absurdo esperar que la resta de lo amarillo y lo rojo le dé lo azul, no, para que efectivamente lo amarillo y lo rojo le dé azul, es porque usted vio la recta en términos de y por lo tanto cuando integra respecto y está obteniendo es esto, cuando integra respecto y obtiene esto, y luego cuando integra la parábola respecto a y, pues obtiene esto, porque ojo, cuando usted integra pues lo que está por debajo, ¿no? Entonces lo que está por debajo es esto, y ahí sí se ve que cuando usted resta, pues va a obtener lo azul. Entonces tiene que pasar todo a y. Cuando va a trabajar en la variable y, todo debe estar en y. Obviamente, si a usted le dan una ecuación como esta, y usted de terco quiere trabajar en x, pues tiene que despejar la y en términos de x, es decir, no puede salir y cuadrado, sino que tiene que despejar obviamente aquí sacando más o menos la raíz. Pero ojo, no puede mezclar las cosas. Si va a trabajar en y, entonces todo debe estar en términos de y, es decir, la x solita debe ser una función de y. Si va a trabajar en x, la y solita debe ser una función de x. Listo, entonces ahí pues lo que nos dicen es eso, ¿no? Páselo todo a y, halle las intersecciones e integre desde -2 hasta 4 en el eje y. Entonces usted voltea la cabeza, integra desde -2 a 4 la recta menos la parábola, porque desde el punto de vista de y, la recta es más grande que la parábola. Y listo. Claro, abajo nos dice que se puede ver en el eje x, sacando esta área oscura como la curva de arriba menos la de abajo desde -3 hasta -1, y luego la clarita haciendo curva menos línea desde 0 hasta 5, perdón, desde 0 no, desde -1 hasta 5, pero claramente las cuentas pues son mucho más largas. Además hay que hallar, pues bueno, aquí nos dijeron que esto era -3, pero en la práctica habría que buscar por qué esto es -3, y hay que buscar, pues nos salen unas raíces que aquí pues salió fácil, ¿no? Salió fácil porque dijimos era aquí pues sacar más o menos raíz, pero pues si la y es un poco más complicada como en este ejemplo, y cuadrado menos 4y, pues despejar la y en términos de x es más complicado, se puede hacer pero es mucho más complicado. Entonces es claro que, y bueno, y esta otra también es más complicado. Además, intenten imaginar esta de aquí partiéndola en el eje X. Si usted la viera en el eje X, tendría que integrar desde aquí hasta acá la parte de arriba de la curva azul menos la parte de abajo de la curva azul. De acá a acá, la parte de arriba de la curva roja menos la parte de abajo de la curva azul. Y de aquí a aquí, la parte de arriba de la curva roja menos la parte de abajo de la curva azul. Tiene que hacer 3 integrales, tiene que determinar cuál es la ecuación de la parte de arriba, cuál es la ecuación de la parte de abajo y cuáles son estos puntos de corte, el punto aquí de corte, aquí el punto de corte, aquí el vértice y aquí el otro vértice. Le toca descubrir todas esas cosas. Mientras que si usted voltea su cabeza y lo hace en el eje Y, entonces usted se da cuenta que al tomar la variable Y, el más grande es el rojo siempre es más grande, el azul siempre es más pequeño, entonces solo hay que hacer una integral, rojo menos azul. Las ecuaciones ya están despejadas, es decir, x ya está solito en términos de y, entonces no hay que despejar nada, y lo único es que habría que buscar los puntos de intersección, que bueno, en este caso nos los dan, -3 y 0, -3, 3 y el 0, 0, entonces la integral va desde 0 hasta 3. Si no nos lo dieran, pues habría que hallarlos, pero digamos que eso ya es mucho más sencillo que todo lo que hay que hacer si usted se pone a ver esto en términos del eje X. Entonces, la moraleja del día, porque si se dan cuenta esto de hallar áreas está sencillo, es área es función grande menos función pequeña. La moraleja del día realmente es, ojo, quítese de encima el pensamiento de que la X siempre es la variable y permítase pensar en que a veces es mejor ver las cosas
con la variable en el otro eje. Es mucho mejor. Aquí también, ¿no? Aquí es mucho mejor. Si usted quiere pasar todo a la X, le tocaría despejar aquí X, que no es difícil, es aplicando logaritmo natural. Aquí despejar X, que bueno, no es difícil. Perdón, despejar la Y para que todo quede en términos de X. Entonces aquí es logaritmo, aquí es pasar a sumar y luego raíz, quedan 2, más o menos. Y luego tiene que partir esto en un montón de integrales. Nótese que quedaría aquí curva de arriba menos curva de abajo. Aquí línea de arriba menos línea de abajo. Y aquí línea de arriba menos curva de abajo. 3 integrales. Pero si usted lo hace pensando en el eje Y, pues solo es línea no, curva roja menos curva azul. Entre estas dos líneas, entre menos 1 y 1, ya salió. Entonces, ojo, 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 hay muchas integrales, o bueno, más bien hay muchas áreas que pensándolas en el eje Y salen más fáciles. E incluso hay muchas otras que pensándolas en el eje Y se pueden hacer, mientras que pensándolas en el eje X son simplemente imposibles. Entonces, en serio, espero que les haya quedado esa moraleja de este pedazo. Permítanse pensar en que a veces la variable no es el eje horizontal, sino es el eje vertical. Permítanse pensar así y muchas cosas se les van a simplificar. Y eso no va a ser solo en este tema, sino cuando pensemos en volúmenes, digamos que uno ve esta figura, nótese que están partiendo esta figura en el eje X, están haciendo cierto vertical y por lo tanto el eje horizontal es la función. ¿Cómo así que no escuchas? ¿Alguien más no escucha? ¿Todo el mundo sí escucha? ¿Los demás sí escuchan? ¿No? Tal vez. ¡Ah! Impactante. ¿Desde cuándo se cayó? Como 15 segundos se cayó. Bueno, lo que dijimos al final fue simplemente que la idea de pensar que la variable no es el horizontal sino el vertical también la vamos a repetir en los sólidos, ¿vale? Es decir, en los volúmenes también va a ser útil pensar que la variable está en el eje Y. Y en general muchas cosas también cuando pensemos en longitud de arco, que es otra de las aplicaciones, va a ser útil pensar que la variable está en el eje Y. Entonces, ojo, 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 lo que quiero que les quede del día de hoy es eso. Se puede pensar en que la variable es el eje Y e integrar es respecto Y. Claro, dejando la X despejadita en términos de Y. Porque digamos que lo otro que vimos, al más grande resta el más pequeño, pues eso es como muy trivial, ¿no? Eso es como muy sencillo. Obviamente ahí están los ejercicios para que lo hagan. Realmente lo más complicado es determinar los intervalos de integración, es decir, los puntos en que estas curvas se tocan, cuando no se los dan. Si a ustedes se los dan, realmente eso es muy sencillo porque es integrar una resta, pero pues integrar una resta pues es integrar cada uno por aparte y restar, y ya. E incluso muchas veces cuando usted los resta, realmente se vuelve incluso más sencillo. Pero, por ejemplo, si usted se da cuenta, las funciones que nos dan son funciones que nosotros ya sabemos integrar. Aquí sí hay una trampita, ¿no? Recordemos que como está la sección 6.1, y todos los métodos de integración de partes, de trigonométricos, de sustitución trigonométrica, de fracciones simples, incluso los de aproximada, la de aproximar e impropias, todo eso se vio en el siguiente capítulo. Pues ¿qué va a pasar? Que absolutamente todos los ejercicios que están aquí, pues se pueden resolver con las dos únicas cosas que se vieron en el capítulo 5. ¿Qué se vio en el capítulo 5? Teorema fundamental, que nos dice, pues, integrar
en funciones continuas, lo mismo que antiderivar, y técnica de sustitución. En otras palabras, todos los ejercicios que salen aquí se pueden hacer a ojo, porque cuando uno dice que por teorema fundamental es que salen a ojo, o por técnica de sustitución. Entonces, pues las integrales aquí van a ser muy simples. Y pues es que no tiene gracia ponerse a preguntar integrales difíciles. Las integrales difíciles pues ya van en el otro tema, en técnicas de integración. Aquí lo importante es que usted haya entendido que el área simplemente es grande menos pequeño. Entonces, digamos que las integrales a las que se van a enfrentar son muy, muy sencillas. Por eso mismo, para que no se nos olviden las integrales pues ya más complicadas, porque pues de aquí en adelante solo vamos a hacer integrales sencillas, entonces nosotros ya habíamos dicho por allá algún día que el primer parcial lo íbamos a hacer de aplicaciones, que porque no sabía cómo hacer un parcial de técnicas de integración, y que el parcial de técnicas de integración lo íbamos a dejar para hacerlo presencial. Pero lo que pasa es que si nos ponemos a dejar el parcial por allá, esperando que haya presencial, primero que todo ya sabemos que esto como que presencial no va a haber, yo ya perdí la esperanza de que haya presencial. Entonces, primero, si nos ponemos a esperar hasta allá, pues probablemente nunca llegue ese día. Y segundo, probablemente se nos olviden todas las técnicas, porque lo que pasa es que lo que dijimos, aquí no se usan las técnicas, pero incluso cuando lleguemos al capítulo 8, que sigue siendo aplicaciones de la integral, pero pues ya supuestamente habiendo visto técnicas de integración, pues allá van a aparecer algunas integrales un poco más complicadas, pero igual van a seguir siendo, la verdad, sencillas si se comparan con las que uno realmente está acostumbrado a hacer hasta ahorita. Entonces, pues claro, uno empieza a hacer integrales sencillas, pierde la costumbre y entonces luego llega el parcial y es un fracaso total porque a todos ya se le olvidaron las técnicas de integración. Entonces, pues aprovechando que dijimos que los parciales ahora van a ser son tallercitos, pues vamos a mandar el tallercito para evaluar las técnicas de integración, es decir, realmente el capítulo 5 y el capítulo 7. Vamos a hacer un tallercito para evaluar eso, un tallercito parcial, es decir, pues un tallercito que vale más que los tallercitos que hemos dejado. Este tallercito se dejará el otro fin de semana. Se les dejará el sábado en la mañana y lo tendrán que entregar el domingo en la tarde. Es un parcialito, entonces no es tan largo, es mucho más corto que los talleres que se han hecho hasta el momento. Es más corto, pero pues tienen mucho menos tiempo, ¿no? Se los dejo el sábado en la mañana y el domingo en la tarde lo entregan, pues pensando en las personas que no tienen internet todo el día, ¿no? Entonces pues lo hacen el sábado. El taller es corto, si usted es juicioso, lo empieza a hacer cuando lo envíe, eso en 2-3 horas lo acabará, o bueno, tal vez un poquito menos o un poquito más, dependiendo de qué tan bien está haciendo integrales, y el resto de los 2 días es para que vea cómo puede enviarlo, ¿vale? Entonces, por eso es que se da tanto tiempo, para que usted tenga espacio para mandarlo por internet, porque no es que vaya a ser largo, no, va a ser una cosa muy cortica, de un par de horas como si fuera presencial, usted lo podría hacer en un par de horas, pero pues se les da tiempo para enviarlo. Entonces el otro fin de semana se les mandará ese taller será individual porque es un parcialito, entonces ese sí será individual. Claro, pensando en las personas que no tienen un computador, porque para pasarlo a computador, entonces pues se va a aceptar que lo hagan a mano y escaneado, ¿no? Pero escaneado bien bonito. ¿Y qué pasa si no tiene un escáner usted a la mano? Pues no sé, la verdad es que ahí sí no sé, porque es que las fotos, yo sí he aceptado en otros semestres talleres con fotos, y no, eso sí es una tortura, porque eso no se ve nada, hay que aceptarlo, con fotos es un asco, entonces no, o lo pasa a computador o escaneado. Ahí tiene tiene esta semana para prepararse, para saber que ese fin de semana necesita tener cómo escanear o cómo pasarlo a computador.
Pero como ya hicimos, además como ya hicimos tallercitos de ese tema hasta aquí, hasta sustitución trigonométrica, vamos a hacer otro tallercito para esta semana. No sé si mandarlo el fin de semana o mandarlo en 3 semanas, pero vamos a hacer otro tallercito para los 3 temas, pero ese sí solo va a ser un tallercito, ¿vale? Es decir, recordemos que el anterior eran 3 tallercitos, este solo va a ser uno, que evalúe simultáneamente los 3 temas, ¿no? Fracciones parciales, aproximación e impropias. Ese tallercito, como ese sí es taller normal, es de nuevo en grupos, y pues bueno, van a tener un poquito más de tiempo para enviarlo, pero bueno, ahí luego se los envío. Y ojo, hablando de los grupos, estoy muy triste con ustedes, chicos, totalmente triste, casi me dan ganas de llorar. Y es porque no sé, yo no sé por qué son tan solitarios en la vida. Yo, carajo, les dije que hicieran de a 3 los trabajos, pero que los que realmente no pudieran encontrar el grupo podían hacerlo solo, pero resulta que son más los que lo están haciendo solo que los que lo están haciendo en grupo. Entonces, para ese taller, por favor, sí busquen grupo. Si hay alguien que esté solo, lo voy a obligar a meterse en algún grupo, porque lo que pasa es que me están llegando pues muchos talleres, ¿no? Yo los dividí a 3 esperando que me llegaran pocos talleres, pero es que me están llegando muchos talleres, esta vez me llegaron 50 talleres, es como si tuviera 150 alumnos, cuando en verdad solo hay 100 alumnos, entonces me llegaron 50 talleres, y cada taller con unos aproximados de 20 hojas, pues yo no sé en qué momento voy a calificar esas 1000 hojas, yo no sé, esto de los talleres, por eso no odio los talleres, porque son muy largos de calificar. Entonces, ojo, busquen grupo. Si usted está solo o si ustedes solo son 2, busque a alguien que esté solo y adóptelo. No sé cómo van a hacer, empiecen a mandarse correos entre ustedes pidiendo grupo, pero por favor ya no más gente sola, no gente sola, por favor. Porque es que abusaron, ¿no? Abusaron. Yo esperaba que hubieran 2 o 3 que dijeran, uy, no, es que yo como estoy en una situación muy fea de falta de internet, falta de celular, no podía comunicarme con nadie, entonces prefería hacerlo solo. Yo esperaba que hubiera gente así, pero que fueran 2, 3, pero es que son casi todos los que están solos, entonces pues no, gente, búsquense en un grupo. Y hablando de grupos también, bueno, vamos a llamar la listica. Vamos a llamar la listica. Chan, chan, chan. Bueno, ya saben cómo es esto, llamamos la listica así súper rápido, y la vamos a llamar así súper rápido, especialmente porque casi no hay nadie conectado. No sé, ¿será que creyeron que por ser día de dudas, pues no se iba a hacer nada o algo así? Cuando el día de dudas es el día más importante de todos, pero bueno, ya que llamemos rápido esto. Aguilera, no. Alarcón, no. Angulo, no. Ardila, no. Barrero, listo. Benítez, listo. Acara, Camargo, Caviativa, Félix, Camps,
Chaparro, Correa, Criollo, Díaz, Duarte, Flores, García, Garzón, González, León, no, León, tienen la siguiente cara. Estamos en el tema de fracciones parciales y nos dijeron que las fracciones parciales son solo para polinomios, como estos, como todos estos de acá. Y resulta que eso no es un polinomio. ¿Por qué eso no es un polinomio? Porque aparece la función e y la función exponencial no es un polinomio. Pero nota que cuando tú ves este e a la 2x, ¿quiénes aparecen? Entonces notemos que aparece e a la x y e a la 2x. Pero resulta que es que e a la 2x es lo mismo que e a la x al cuadrado. Entonces realmente si e a la x lo viéramos como una nueva variable, si e a la x fuera una nueva variable, pues realmente esto sería un polinomio. ¿Cuál polinomio? Sería y cuadrado más 3y más 2. Y lo de arriba sería y cuadrado. Ahora, lo que pasa es que pues nosotros sabemos que es totalmente legal hacer un cambio de variable. El problema es que el cambio de variable viene con pues una derivada, ¿no? Entonces nos queda que de y es igual a e a la x de x. Entonces este de aquí, nótense que cuando hagan el cambio les va a quedar y sobre y cuadrado más 3y más 2. Porque arriba solo queda una y, porque es que una de las exponenciales la absorbe la derivada, sobrevive otra exponencial que va a ser y. Y esta sí pues se le aplica partes, ¿no? Aquí factorizando, dos números que multiplicados en 2 y sumados 3, y luego fracciones parciales, y luego integramos, y al final nos devolvemos. Entonces, ojo, la gracia de ese ejercicio es que aunque esto no sea un polinomio, con una sustitución adecuada sí se transforma en un polinomio. Lo mismo va a pasar aquí, nótese que al hacer el cambio por tangente, esto se vuelve un polinomio, y la secante desaparece por la derivada. Aquí cuando hagamos el cambio por coseno, nos queda un polinomio y el seno desaparece por la derivada. Aquí, cuando hagamos el cambio por la exponencial, queda un polinomio y la exponencial de arriba desaparece por la derivada. Aquí lo mismo al reemplazar por seno hiperbólico. La pregunta sería, ¿y el ejercicio 51 cómo sería? ¿Vale? Pregunta, ¿cómo sería el ejercicio 51? Porque nótese que si ahí hacemos el cambio y igual a e a la x, y por lo tanto de y igual a e a la x de x, pues nos aparece un x ahí que nos tocaría desaparecer, ¿no? La verdad pues no hay ningún complique, ¿no? Este de x resulta ser de y sobre y, preguntarse por qué, porque eso es verdad. Y lo otro que sobra es 1 sobre 1 más y ahí ya quedó factorizado y se hace y todo bonito. Pero bueno, ustedes lo hacen bien bonito en sus carpetas. Listo. Pues ya, así se podía hacer ese ejercicio. Si no estoy mal, ese fue el que yo les puse en el taller, ¿no? Vamos a ver el taller. Si es igualito o tiene algo que cambie. No tengo el taller abierto, genial. Bueno. Pero entonces, ojo, moraleja de ese ejemplo, las fracciones parciales solo se pueden usar en polinomios, pero puede ocurrir que algo que no sea polinomio se transforme en polinomio aplicando una sustitución conveniente, que es lo que nos decían por aquí en este ejercicio que yo les dije que era importante, ¿no? El ejercicio número 59, que nos dice si usted tiene senos y cosenos, porque ojo, acá hay senos y cosenos, pero es que el seno de arriba se desaparece al hacer el cambio por coseno. Pero no siempre que hayan senos y cosenos, hacer un cambio por coseno va a desaparecer todos los senos.
Cuando no desaparezcan todos los senos, pues se puede hacer este cambio de variable, es reemplazar por la tangente y, por ejemplo, esa es una sustitución conveniente que transforma algo que tenga senos y cosenos en polinomio sobre polinomio, y eso ya lo sabemos hacer. Entonces, la moraleja de estos ejemplitos de aquí es, algo que no es polinomio sobre polinomio, se puede transformar en polinomio sobre polinomio haciendo un cambio de variable apropiado. Pues sí, ese es el que estaba acá, y bueno, ojo, porque de ese ejercicio quería hablar. Aquí nos muestran que el ejercicio sale muy fácil por fracciones parciales, pero nosotros lo sacamos por un método mucho más fácil, ¿no? Fue escribir 1 más e menos e a la x sobre 1 más e a la x y partirlo en dos integrales sencillas, esta y esta. Pero hubo mucha gente que aplicó fracciones parciales. Yo lo valí, pero ojo, porque uno queda como extrañado de por qué resuelven un taller de un tema cuando aún no hemos visto fracciones parciales. ¿Por qué resuelven tantos puntos con fracciones parciales? ¿Por qué saben hacer fracciones parciales? ¿Será que esto no lo hicieron ellos, sino que lo usó alguien más? ¿Será que lo pusieron en un computador y como el computador solo lo hacía con fracciones parciales, lo copiaron? Entonces ojo, yo no le vi problema en que usen fracciones parciales en el taller en donde aún no se había visto ese tema, pero sí levanta sospechas de por qué hacen fracciones parciales en un taller donde aún ese tema no se había visto. No teníamos ni idea de que eran fracciones parciales. Y lo digo porque es que hay gente que no lo usó en uno o en dos ejemplos, dos ejercicios, sino que hay gente que casi que la mitad de ejercicios, al menos de los de la última parte, lo sacaron a punta de fracciones parciales. No queda como, pero si ni siquiera hemos visto ese tema, ¿cómo es que se sacan tanto por fracciones parciales? Entonces, yo no soy de los profes que dicen tienen que hacer esto con el método que yo expliqué, pero digamos que aplicar otros métodos más avanzados sí lo hace a uno sospechar como ¿qué está pasando aquí? Porque ¿será que no entendieron lo suficientemente bien este tema, el que se está evaluando, y por eso tienen que sacarlo por otro lado? ¿O será que es que lo mandaron a hacer? ¿O será que qué pasó aquí? Uno le levanta sospechas cuando la mitad de ejercicios de integración por sustitución trigonométrica terminan sacándolos es por integración por fracciones parciales. Suena bien raro. Bueno, entonces pues nos vemos que el miércoles, ustedes son el miércoles, esperen el tallercito que les mandaré para esta semana. Vayan haciendo grupos los que estén solos, tienen este fin de semana para buscar grupos, manden correos, digan, oiga, estoy solo, adópteme a alguien. Entre más gente sea, es mejor, entre más gente es mejor. Lo curioso es que normalmente los que lo hicieron solo les fue muy bien, hicieron muy buenos talleres, pero pues si estuvieran acompañados pues les va mejor. Entonces busquen grupos y nos vemos el miércoles. Esperemos que el miércoles sí llegue más gente